¿Qué tal, mis chicos telerines de toda la República Mexicana? Reciban un cordial saludo de su amigo, el maestro del ABC de las tareas. En esta ocasión nos encontramos grabando un nuevo video correspondiente a la asignatura de Matemáticas segundo grado, secuencia 21, Relaciones Funcionales 1, sesión 3, con la finalidad de ayudarte en tus tareas y así obtengas un magnífico 10 en tus calificaciones. Pero antes te invito a darle un poderoso like al video, lo compartas y te suscribas. ¡Comenzamos! Bien, ha llegado el momento de comenzar la sesión 3 en el apartado para terminar. Esta es la última sesión de la secuencia 21, Relaciones Funcionales 1, y es aquí donde plasmaremos algunos aprendizajes que hemos aprendido en las sesiones anteriores y aprenderemos algunos nuevos. Bien, el apartado para terminar, otras situaciones semejantes, en el punto 1 nos menciona lo siguiente o nos plantea lo siguiente. En su cuaderno, tracen rectángulos con medidas de base y altura diferentes, pero que tengan como área 60 centímetros cuadrados. Nos está pidiendo que en nuestro cuaderno tracemos rectángulos con medidas de base y alturas diferentes, y nos ponen una condición que su área debe de ser 60 centímetros cuadrados. Bien, comencemos trazando el primer rectángulo. Recuerda, esto lo debes de hacer en tu cuaderno. Tenemos nuestro primer rectángulo con medidas y base diferentes, pero que se cumpla la condición de que tenga un área de 60 centímetros cuadrados. Observamos nuestro primer rectángulo. De altura tiene 1 centímetro y de base mide 60 centímetros. Su área por lo consiguiente sería 1 por 60, 60 centímetros cuadrados. Base por la altura, 1 por 60, 60 centímetros cuadrados. Bien, tenemos nuestro primer rectángulo. Tracemos otro. Tenemos trazado otro ya en pantalla, que mide 2 centímetros de altura y 30 centímetros de base. Obtenemos el área multiplicando base por la altura. 30 por 2, 60 centímetros cuadrados. Este rectángulo también cumple con la condición de que su área mida 60 centímetros cuadrados. Tracemos otro. Ya tenemos trazado otro en pantalla, cuya base mide 20 centímetros y altura mide 3 centímetros. Si tú multiplicas 3 por 20, también obtienes 60 centímetros cuadrados. Seguimos cumpliendo con nuestra condición. Tracemos otro rectángulo. Ahora, que su base mida 15 centímetros y su altura mida 4 centímetros. Multiplicamos 4 por 15, nos da 60 centímetros cuadrados. Cumplimos con la condición del área. Tracemos un último rectángulo porque ya no tendremos espacio en pantalla. Recuerda, si tú deseas, puedes seguir trazando rectángulos en tu cuaderno con la condición de que cumplan con el área de 60 centímetros cuadrados. Tenemos aquí el último que mide de base 10 centímetros y de altura mide 6 centímetros. Si tú multiplicas 6 por 10 da 60 centímetros cuadrados. Y es así como cumplimos con la primera condición del punto 1. Hemos trazado los rectángulos de base y altura diferentes, pero que tienen un área de 60 centímetros cuadrados. Continuamos. Bien, resolvamos ahora el inciso A, que menciona lo siguiente. Completen la tabla de la izquierda con las dimensiones de los rectángulos que trazaron, o sea, con estos rectángulos que hemos trazado. Vamos a completar la tabla de la izquierda, la tabla que tenemos aquí a la izquierda que acaba de aparecer en pantalla. Familiares de rectángulos de área de 60 centímetros cuadrados. Bien, vamos a completar esa tabla y después vamos a resolver el resto de ejercicios que vienen planteados ahí, desde el inciso B hasta el inciso H. Ahora estamos resolviendo el inciso A, llenando nuestra tablita de la izquierda. A esa tablita yo le agregué 2 filas más. Recuerda tú también agregar esas 2 filas en tu libro de texto, porque es muy importante los datos que vamos a agregar. ¿Sí? Bien, comenzamos el llenado de nuestra tabla. Esto, recuerda, lo vas a hacer en tu cuaderno, ¿sí? O puedes apoyarte en tu cuaderno para el llenado de tu tabla. Bien, cuando nuestro rectángulo mide de base 1, su altura va a ser ¿de cuánto? ¿De cuánto será su altura? Puedes checar tus rectángulos que hemos trazado para poder encontrar su altura, o si lo puedes intuir también. Una manera de poder llenar esta tabla sería de la siguiente manera. Buscar un número que multiplicado con 1 se obtenga como resultado 60. ¿1 por cuánto? Para que obtengamos como 60 y ese será el valor de y.
Pues claro, 1 por 60, 60. El valor de y es 60. Pero otra manera de obtenerlo es de la siguiente manera. Observa, y esta forma por la cual vamos a encontrar el valor de y a partir del valor de x o del valor de la base nos va a servir en adelante, ¿sí? Si tú divides 60 entre la base, obtendrás el valor de y. Observa, 60 entre el valor de la base, que vale en este caso vale 1, se obtiene como resultado 60. Y ese es el valor de la altura de y. Probemos con otro ejemplo. Cuando la base mide 2, veamos qué pasa. ¿Cuánto será la altura de y? Aplicamos esta expresión algebraica. 60 entre la base. 60 entre el valor de la base. En este caso la base mide 2. 60 entre 2 vale 30. Correcto. Y, el valor de y de la altura será 30. Bien. Y es así como tú puedes encontrar el resto de valores. Yo esta tabla ya la tengo elaborada, te la voy a presentar en pantallas. Si tú quieres puedes pausar el video, copiar tus datos en tu cuaderno o en tu libro y después darle play al video y continuar con la explicación. Bien, observa, yo ya he completado la tabla. Recuerda que estos valores que tenemos acá en color rojo, el valor de la altura se obtiene dividiendo 60, que es el área, entre la base. Veamos un ejemplo sencillo aquí mentalmente. Veamos para 10, que es más fácil comprobar. 60 entre la base que mide 10, 60 entre 10 nos va a dar 6. Recuerda, estos valores tú los puedes comprobar rápidamente con tu calculadora, ¿sí? Bien, ya hemos llenado nuestra tabla. A partir de nuestra tabla vamos a responder el inciso B. De acuerdo con las dimensiones registradas, ¿cuál es el valor máximo en números naturales que puede tener la base del rectángulo? Bien, de acuerdo con las dimensiones, volvamos a leer, de acuerdo con las dimensiones registradas, ¿cuál es el valor máximo en números naturales que puede tener la base del rectángulo? La base, veamos cuál es el valor máximo. 1, 2, 3, entonces llegamos hasta acá. 60 en números naturales, el valor máximo es 60 de la base. En ese caso, ¿cuál es el valor de la altura? Cuando la base mide 60, su altura va a medir 1. Entonces ya respondemos en nuestro libro. Bien, pasemos al inciso C. ¿Cuál es el valor máximo en números naturales que puede tener la altura del rectángulo? Vamos a ver, el valor máximo de la altura es 60. En ese caso, ¿cuál es el valor de su base? Vamos a ver cuál es el valor de la base cuando la altura mide 60. Mide 1. ¿Sí? Entonces, podemos pasar al inciso D. El inciso D menciona lo siguiente. Tracen en su cuaderno la gráfica con los valores obtenidos en la tabla y observen la forma que tiene. Veamos, dice que vamos a trazar en nuestro cuaderno la gráfica con los valores obtenidos. Bien, en tu cuaderno, recuerda, dice en tu cuaderno. Bien, copias la tablita con los valores que hemos obtenido. Dice, con los valores obtenidos en la tabla, observen qué forma tienen. Recuerden, yo no me voy a detener tanto explicando en la graficación de esta tabla. Ustedes pueden intuirlo o ustedes pueden, si tienen algunos problemas a la hora de graficar, pueden revisar algunos videos del canal sobre cómo graficar, ¿sí? O en las sesiones anteriores o en las secuencias anteriores también explicamos a manera más a detalle sobre cómo graficar. Aquí suponemos que ya puedes, ¿sí? Y si no, pues te recomiendo veas los videos, ¿verdad? Bien, para ahorrar tiempo yo ya tengo la gráfica realizada, la voy a poner en pantalla. Recuerda que tú puedes corregir tu gráfica que tengas en tu cuaderno, pausando el video, checando los datos, revisando que todo esté bien, pero es así como te debe de quedar la gráfica. Bien, y observa qué forma tiene. Y puedes empezar a comparar así a priori con las otras gráficas que hemos hecho en esta secuencia. Y vemos que esta gráfica es completamente diferente. Y todo tiene una razón que iremos descubriendo poco a poco a lo largo del transcurso de esta sesión o de este video. Bien, tracen en su cuaderno la gráfica con los valores obtenidos en la tabla y observen qué forma tiene. Ya observaron la forma, vamos a ver, por ejemplo, vamos a comprobar que esté bien trazada nuestra gráfica.
Cuando la base mide 1, o sea, aquí tenemos en el eje de las ordenadas tenemos la base y en el eje de las abscisas, en el eje de X de las abscisas tenemos la base y en el eje de las ordenadas de Y tenemos la altura. Bien, cuando la base mide 1, 1 debe estar por acá, la altura va a medir 60. Cuando la base mide 2, la altura va a medir 30. Chequen cómo va concordando esto con la tabla. Cuando la altura mide 3, la base va a medir 20. Cuando la altura mida 15, perdón, cuando la base mida 15, la altura va a medir 4. Vamos a comprobar si aquí está 4. Cuando la altura mida, perdón, cuando la base mida 20, la altura va a medir 3. Comprobamos acá. Cuando la base mida 30, la altura va a medir 2. ¿Sí? Ahí está. Y cuando la base mida 60, la altura va a medir 1. Ustedes comprueben sus datos, comprueben que esté bien graficado, tómense su tiempo. Bien, y entonces podemos seguir resolviendo nuestras actividades. Bueno, dice, analicen si es posible que la medida de la base sea 6.5 centímetros y por qué. Observen cuál sería la medida de la altura. Nos está diciendo, analicen si es posible que la medida de la base sea 6.5 centímetros. ¿Por dónde quedará 6.5 centímetros? 6.5 centímetros. Queda más o menos por acá. Bien. Y trazamos una línea hacia donde está nuestra línea principal, ¿verdad? Nuestra curva esta. Trazamos hasta acá. Y aproximadamente lo toca por ahí. Y veamos cómo podemos obtener ese valor. Recuerden. Ahí, aunque podemos saber, pero no podemos saber con exactitud qué valor es. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente, lo que hemos hecho con nuestros ejercicios anteriores. ¿Sí? Recuerda, lo que tienes que hacer es dividir 60 para conocer el valor de Y, que aquí podemos intuirlo un aproximado como de 9, pero es menos de 10. Por el tamaño de la gráfica no podemos tener un valor con exactitud, pero podemos aplicar nuestra ecuación algebraica. 60 entre la base si la conocemos, vale 6.5, hacemos 60 entre 6.5 para conocer el valor de Y, el valor de la altura es 9.2 y cierto, aproximadamente era menos de 10, pero era más de 9, entonces es 9.2, ese será el valor de la altura. Cuando tú realices esta división con tu calculadora, 60 entre 6.5 te va a dar un valor con números decimales extenso, así que toma algunos, ¿sí? Para que puedas tú escribirlo en tu libro. Entonces sería 9.2, 307 centímetros, ¿verdad? 9.2, por ahí. Bueno, aproximadamente, recuerda, no es un valor exacto, esto es un aproximado, ¿sí? Este es un valor aproximado, que es el que valdrá Y. Pasemos al inciso F. Escriban si es posible que la medida de la base sea menos 6 centímetros. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que analizar que en esta gráfica solamente tenemos números naturales positivos. Y aquí tenemos un número negativo. Por lo tanto, creo no será posible porque la medida es negativa. Solamente tenemos números naturales positivos. Pasemos al inciso G. Anoten también la expresión algebraica que representa la manera en que varía la altura cuando la base X varía. Bueno, ya tenemos nuestra expresión algebraica acá, la hemos encontrado desde el ejercicio anterior. La copiamos, Y es igual a 60 entre X. ¿Qué tipo de variación es? No podemos decir que es una variación, que es una relación proporcional o que es una variación lineal, porque recordamos que en el caso de las dos anteriores que hemos trabajado, siempre salía una línea recta, ¿sí? En la última parte del video anterior, o en tu libro de matemáticas, vimos o analizamos los tres tipos de gráficas que obteníamos. Bien, puedes retomar tu libro e ir a la página donde tienes esos tres tipos de gráficas. No recuerdo la página exactamente ahorita, pero las vamos a analizar. ¿Sí? Recuerda, esta es la gráfica que obtuvimos y la vamos a comparar con la que analizamos en el video anterior.
Veamos, dice, leamos, esta es muy parecida, obsérvala, es muy parecida. La gráfica de una variación que es inversamente proporcional es una curva que se llama hipérbola. Bien, entonces aquí, si analizamos y leemos nuestro libro, aquí nos está dando la respuesta. Vemos que este tipo de gráfica nos da una curva y esta curva se llama hipérbola. Y esta gráfica sale con variaciones que son inversamente proporcionales. Entonces nos está preguntando el inciso H qué tipo de variación es. ¿Sí? Bien, vemos que obtenemos una hipérbola igual que acá. Por lo tanto, es una variación inversamente proporcional. Podemos ver acá, ¿cómo podemos saber que es inversamente proporcional? Porque si tú observas y puedes interpretar la gráfica de una manera muy sencilla. Mira, entre mayor es el valor de la base, menor es la altura. Date cuenta que aquí vale 1,60, pero como la base fue creciendo, su altura ¿qué va? Va disminuyendo. Por eso es una variación inversamente proporcional. También lo puedes observar aquí en la gráfica, perdón, en la tabla que elaboramos. Observa, la base va aumentando de 1, 2, 3. ¿Y qué va pasando con la altura? Va disminuyendo. Eso es algo que tú tienes que aprender a identificar y a conceptualizar. Cuando la base o cuando X va disminuyendo, perdón, cuando la X va aumentando, entre más grande es la base, menor es la altura. Tienes que conceptualizar eso. Entre más grande es la base, menor es la altura. Por eso es una variación inversamente proporcional. Y cuando te topes este tipo de variaciones inversamente proporcional, indudablemente tú cuando grafiques lo que obtendrás será una hipérbola, una curva como la que estamos viendo en pantalla, en la gráfica. Se llama hipérbola, recuérdala, ¿sí? Bien, entonces hemos visto que cuando es una variación proporcional sale una línea recta. Cuando es una función lineal también sale una línea recta. Eso tú ya tienes que saberlo. Ahora, cuando es una variación inversamente proporcional, tú obtendrás una hipérbola a la hora de graficar. Continuamos. Pasamos al punto número 2 que menciona lo siguiente. En una lotería escolar, una lotería escolar tiene un premio de 2.500 pesos y se repartirá en partes iguales entre el número de ganadores. Continuemos con el punto 2 que menciona lo siguiente. Una lotería escolar tiene un premio de 2.500 pesos y se repartirá en partes iguales entre el número de ganadores. ¿Cómo se observa en la gráfica? Contesta lo que se pide. Bien, entonces veamos, el problema nos está diciendo que hay una lotería escolar cuyo premio es de 2.500 y ese premio se repartirá entre el número de ganadores. Observemos la gráfica. Veamos, analicemos, siempre les he dicho los datos que son visibles a simple vista. Veamos acá, 2.500 se repartiría si solamente tenemos un ganador. Y se repartirían aproximadamente, bueno, 1.250, sé que es 1.250 porque está a la mitad entre 1.500 y 1.000. 1.250 le tocaría si hubieran dos ganadores. Si hay un ganador son 2.500, si hay dos ganadores son 1.250. Bueno, a partir de esos datos podemos ya resolver el inciso A. ¿Qué le sucede a la gráfica conforme aumenta el número de ganadores? Bien, veamos qué le sucede a la gráfica. Vemos que el premio va disminuyendo conforme van aumentando el número de ganadores. Vean cómo el premio disminuye. ¿Ve? Conforme aumenta el número de ganadores. A mayor número de ganadores, menor es el premio. Por lo tanto, resolvamos el inciso A. ¿Qué le sucede a la gráfica conforme aumenta el número de ganadores? Pues es sencillo, de acuerdo a lo que vemos en la gráfica, ¿sí? Que disminuye el premio. Le toca de menos cash. Entre más ganadores, menos cash, menos premio. Pasemos al inciso B. ¿Qué pasa con la cantidad a repartir cuando el número de ganadores aumenta al doble? Y cuando el número de ganadores aumenta al triple.
y al cuádruple. Bien, para esto será necesario que en tu cuaderno traces la siguiente tabla que aparece en pantalla, que le coloques como título Lotería Escolar, ganadores para X y premios para Y. Veamos, si hay un ganador, nos dice la tabla, el premio es de 2.500. Si habrían dos ganadores, ¿cuánto sería el premio? Si X vale 2, ¿cuánto valdrá Y? Aquí es muy sencillo de saberlo. Tenemos que aplicar lo siguiente, la siguiente expresión algebraica. El valor de Y va a ser igual a los 2.500 entre el número de ganadores. ¿Sí? Espero comprendas esta situación. Bien, el valor de Y, el valor que tengamos acá, los premios, va a depender de la división del premio entre el número de ganadores. Si son dos ganadores, pues hacemos lo siguiente. Y es igual a 2.500 entre 2 y así obtendremos el valor del premio que le toca a cada uno. Sería 1.250. Si hay dos ganadores, a cada uno le correspondería 1.250 pesos. ¿Cuánto le correspondería si fueran 3 ganadores o el triple de ganadores? Pues aplicamos nuestra expresión algebraica. Dividimos 2.500 entre D3 para encontrar el valor de Y obtendremos un valor de 833.33 pesos para cada ganador. ¿Sí? Recuerda que estas operaciones tú las debes de hacer con tu calculadora para agilizar los tiempos. Bien, si hay 3 ganadores, a cada uno de ellos le corresponderá 833.33 pesos. Y si hubieran 4 ganadores, el cuádruple, como nos menciona en el inciso B, pues dividimos los 2.500 entre los 4, ¿sí? Para obtener el valor de Y, para obtener el premio. Y vemos que a cada ganador le correspondería 625 pesos. Una vez que tú hayas completado ya esta tabla en tu cuaderno, puedes resolver el inciso B. ¿Sí? Bien, veamos qué pasa con la cantidad a repartir cuando el número de ganadores aumenta al doble, pues disminuye al doble. ¿Sí? Bueno, aquí antes de continuar es necesario que tú completes el resto de la tabla hasta los datos que nos están dando acá, hasta 50. Completa la tabla hasta 50. Para ello, para encontrar estos valores, si se divide los 2.500 entre el valor de X. Digamos, cuando X vale 25, dividimos los 2.500 entre 25. Quiere decir que a cada ganador le corresponderá 100 pesos. Y puedes observar que entre más ganadores, menos premio les toca, menos cash. Completa esta tabla en tu cuaderno, por favor, complétala, porque va a ser muy importante, te va a servir en las actividades que vienen a continuación. Bien. Bueno, entonces respondamos entonces el inciso B, ¿verdad? Respondamos qué pasa con la cantidad a repartir cuando el número de ganadores aumenta al doble. Bueno, aquí creo que... Bien, vamos a seguir analizando. Aquí anoté en la parte de arriba, aparece en la parte de arriba la expresión algebraica que me está permitiendo encontrar estos valores a partir de conocer el número de ganadores y el premio que se va a repartir. Bien, si el número de ganadores aumenta al doble, pues el premio disminuye al doble. Cuando el número de ganadores aumenta al triple, pues el premio disminuye al triple. Y cuando al cuádruple, pues el premio también disminuye el cuádruple. Entre más ganadores, como ya hemos dicho, menos le toca a cada uno. Bien, pasemos al inciso C. Unan los puntos de la gráfica con una línea. ¿Es una línea recta? Bien, unimos los puntos de la gráfica con una línea y observamos que no es una línea recta, es una hipérbola. Bien, entonces podemos responder el inciso C. No es una línea recta, es una hipérbola. Bien, continuemos con el inciso D.
¿Qué obtienen si se multiplica el valor del eje X con su correspondiente valor del eje Y? Prueben con los diferentes valores de la abscisa y la ordenada de los puntos. Bien, ¿qué se obtiene? ¿Qué obtenemos si nosotros multiplicamos el valor del eje X por el valor del eje Y? Vamos a ver qué obtenemos, qué resultado tenemos. Vamos a probar con diferentes valores de la abscisa y de la ordenada. Bien, vamos a seguir usando nuestra tablita, por eso te dije que era muy importante que tú completaras esta tabla. Recuerda, nos está pidiendo multiplicar el valor de X por el valor de Y para ver qué obtenemos. Bien, hagamos un ejemplo. Multiplicamos el valor de X por el valor de Y, que vale 2500. 1 por 2500 y se obtiene 2500. Probemos con otro ejemplo. Probemos cuando X vale 2, multiplicamos por su valor de Y. En este caso Y vale 2500. Eso es multiplicar X por Y. 2 por 1250 y se obtiene 2500. En el caso del 3 no lo haríamos porque son números decimales. Vamos a hacer el del número 4. Cuando hay 4 ganadores, multiplicamos por Y. 4 por 625 y se vuelve a obtener 2500. Es lo mismo que obtendrías en todos los resultados que tenemos en la tabla al multiplicar X por Y. ¿Qué se está obteniendo? Se está obteniendo el valor del premio. Recuerda, se está obteniendo el valor del premio. 2500, 2500 y 2500. Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene el valor del premio. Que este valor del premio vendría siendo la constante de proporcionalidad. Para que ya vayas conceptualizando. Bien, respondamos entonces el inciso D. Se obtiene 2500, que es el valor del premio inicial que se estaba repartiendo, y ese es la constante de proporción o la razón de cambio. En algunos casos podrás encontrarlo así. Pasemos al inciso E. Escriban una expresión algebraica con la que determinan la cantidad de dinero que le toca a cualquier número de ganadores. Bien, quiere que escribamos la expresión algebraica que nos permita conocer qué cantidad de dinero le toca a cada uno dependiendo del número de ganadores. Pues es esta expresión que tenemos nosotros acá. Dependiendo del número de ganadores, pues ya podemos saber cuánto le toca a cada premio aplicando esta expresión algebraica. Bien, entonces eso es lo que vamos a contestar en nuestro inciso E. Y es igual a 2500 entre X. El premio que le toca a cada ganador será la división entre 2500 entre el número de ganadores. Y es así como resolvemos el inciso E. Bien, pasemos al punto 3, que menciona lo siguiente. Con apoyo de su maestro, revisen sus respuestas y, en caso necesario, corrijan. Comparen las gráficas y hagan en su cuaderno lo que se indica. Inciso A. Describan en qué se parecen y en qué son diferentes. Bien, analizaremos el inciso A de la siguiente manera. Recuerda, este apartado o este punto es muy importante porque prácticamente aquí es donde vamos a comprender y conceptualizar todo lo que hemos trabajado durante la secuencia, durante las 3 sesiones. Bien, vamos a comparar las gráficas que hemos obtenido tanto en la sesión 1, en la sesión 2 y ahorita en la sesión 3. Bien, comparemos. En pantalla tienen las 3 gráficas que hemos trabajado. De arriba hacia abajo están de la sesión 1 a la sesión 3. Bien, dice que vamos a compararlas en qué se parecen, en qué son semejantes y en qué son diferentes. Empecemos entonces a analizarlas. La primera gráfica corresponde a la venta de naranjas y hemos visto que esta gráfica representaba a la función y es igual a mx, que esto representa una variación proporcional. Veamos, esta gráfica
La primera que tenemos acá en pantalla de la forma y es igual a m por x, donde m es el precio que tenían las naranjas 5.5 y x eran los kilogramos que se vendían de naranja, era una función de la forma y es igual a m por x. Si tú observas, obtenías en esta gráfica a la hora de realizarla, obtenías una línea recta. Esta línea recta, cuando tú unías los puntos y pasaba por el origen, intersectaba o intersecaba al eje Y y al eje X en el origen, pasa por el origen. Cuando tenemos una función de esta forma, y es igual a mx, la línea recta que obtenemos pasa por el origen. Podemos decir que esta interseca el origen, y esta es una función de proporcionalidad o una variación de proporcionalidad directa. Observa, la función y es igual a mx, es una variación de proporcionalidad directa, y cuando tú graficas obtenemos una línea recta que pasa o que corta o que interseca al origen. Bien, hemos analizado la primera. Analicemos la segunda. Esta segunda gráfica corresponde al problema del transportista que cobraba 15 pesos por caja más 300 del viaje. Recuerda, este problema lo trabajamos en la sesión 2. Cuando tú graficas estas funciones, se obtiene una línea recta. Pero recuerda que esta es una función de la forma y es igual a mx más b. Y esta ecuación, perdón, esta función, cuando tú graficas esta línea recta, no pasa por el origen, ¿sí? Observa, a diferencia de la anterior, cuando es una variación de proporcionalidad directa de la forma y es igual a mx, sí pasa por el origen, mientras que las funciones lineales de la forma y es igual a mx más b no pasan por el origen. Observa, aquí tenemos el ejemplo, o sea, no intersecan o no cruzan el origen, ¿sí? Y estas son funciones de variación lineal directa, ¿sí? Variación lineal directa, al contrario de la variación de proporcionalidad directa. Obsérvala nada más en qué se parecen y en qué son diferentes. Una sí pasa por el origen, en caso de la primera, y la segunda no pasa por el origen, pero sí intersecta al eje Y. Las dos, tanto la primera como la segunda, forman a la hora de graficarlas una línea recta. Analicemos la gráfica 3, la gráfica que estuvimos obteniendo durante la sesión 3. Bien, veamos. Esta gráfica que se obtiene, esta no es una línea recta, a esta línea se le llama, a esta curva se le llama hipérbola. Bien, conócela bien, se llama hipérbola. Esta gráfica la obtuvimos cuando graficamos la base y la altura de los rectángulos para que su área mida 60 centímetros cuadrados. Este ejemplo es el que estamos tomando. Y la obteníamos con el valor de y lo obteníamos con la expresión algebraica y es igual a 60 entre dx. Y en funciones, su forma sería y es igual a k entre x. Cuando tú tengas esta función o una función de esta forma, y es igual a k entre x, donde k es la constante o razón de cambio o razón de proporción o constante de proporción, dividido entre x para obtener y, siempre obtendrás una hipérbola como resultado a la hora de graficar. Bien, vamos viendo entonces semejanzas y diferencias entre los tres tipos de funciones que hemos analizado en esta secuencia 21. Esta gráfica o la tercera gráfica pues no intersecta o no cruza en el origen, al contrario, se va alejando del origen. Entre mayor es el valor de x, más se aleja del origen, y entre menor es el valor de x, recuerda, entre más se acerca a 0, mayor es la altura, ¿sí? Observa, esto no intersecta al origen o no cruza
por el origen. Hay una razón que vamos a analizar más adelante. Bien, este tipo de variación se le llama variación inversamente proporcional. Una variación inversamente proporcional, cuando se grafica, se obtendrá una hipérbola. La función y es igual a k entre x, se le conoce como variación inversamente proporcional. Bien, ya hemos visto algunas semejanzas y diferencias entre estas funciones. La función de variación de proporcionalidad directa de la forma y es igual a m por x. La función de variación lineal directa de la forma y es igual a mx más b. Y la función de variación inversamente proporcional de la forma y es igual a k entre x. Bien, continuamos resolviendo nuestras actividades. Ahora pasemos al inciso B. ¿Qué valores se obtienen si se dividen cualquier valor del eje Y entre su correspondiente de X? Vamos a comprobarlo en las tres. ¿Qué valores se obtienen si se dividen cualquier valor del eje Y entre su correspondiente de X? Veamos. Vamos aquí ya conceptualizando los tipos de variaciones, los tipos de funciones. Bien. Dice que ¿qué obtenemos si nosotros dividimos y entre x? Eso es lo que nos está mencionando el inciso B. Observemos un ejemplo en la primera. Si nosotros dividimos en un valor cualquiera de los puntos que tenemos acá, yo voy a tomar el de 110, que es el valor de y, entre 20, se obtiene 5.5. Estos 5.5, si tú recuerdas, era la constante de proporción. Se obtiene en las funciones de variación de proporcionalidad directa. Cuando divides y entre x, se obtiene la constante de proporción cuando tú divides. En la segunda gráfica yo lo estuve haciendo y observamos que no hay ninguna relación a la hora de dividir y entre x, ¿sí? No hay ninguna relación en la segunda gráfica de variación lineal directa, no hay ninguna relación. A diferencia, de la primera, que sí se encuentra la proporcionalidad directa a la hora de dividir y entre x. Vamos a la tercera. A la hora de dividir igual y entre x no se obtiene ninguna relación en la variación inversamente proporcional, pero sí hay algo que se obtiene a la hora que tú multiplicas y por x. Si tú multiplicas y por x, se obtiene la constante de proporción. Es lo que hacíamos a la hora de analizar cuando multiplicábamos el número de ganadores por la cantidad que le tocaba a cada ganador y se obtenía el premio inicial. Eso lo hicimos en las actividades anteriores de este mismo video, en esta misma sesión, en la sesión 3. Perdón. Continuamos entonces. Cuando tú multiplicabas a y por x, en la tercera, en la variación inversamente proporcional, obtienes la constante de proporción. Continuamos analizando o resolviendo. Bien, pasamos al inciso C. Observen en cada gráfica cuál es el valor de y cuando x vale 0. Posteriormente lean y comentan la siguiente información. Bien, dice el inciso C, observen en cada gráfica cuál es el valor de y cuando x vale 0. Cuando x vale 0, observaremos el valor de y. Para la primera, cuando x vale 0, y valdrá 0. Observa esto para que vayas conceptualizando. Cuando x vale 0 en una variación de proporcionalidad directa, y valdrá 0. Veamos qué pasa en una variación lineal directa. Cuando x es igual a 0, y es igual a b. ¿Sí? En este caso b valdría 300. Vemos que aquí pasa exactamente en los 300. Entonces cuando x vale 0, y será igual a b, a lo que valga b. Eso sucede en una variación lineal directa. Cuando x vale 0, y tendrá el valor de b.
Y veamos qué pasa en una variación inversamente proporcional cuando x valga 0. Veamos, aquí es muy importante que pongas atención. Bueno, en todo el video, pero especialmente acá. X no puede ser 0. Y te preguntarás, ¿por qué no puede ser 0? Tiene que ser diferente de 0. Ningún número natural puede ser, o ningún número en sí, ni natural, positivo, decimal, irracional, ningún número puede ser dividido entre 0. Tú lo puedes comprobar con tu calculadora, pero lógicamente, imaginemos una división. 10 entre de 0. ¿Se puede hacer 10 entre de 0? Practícalo con tu calculadora y observa qué obtienes. Tu calculadora te marca error. 10 entre de 0 no se puede porque no hay ningún número multiplicado por 0 que quede como resultado 10. Todo número multiplicado por 0 siempre se obtendrá 0 como respuesta. Entonces, en este tipo de función, una división, que es en este caso la variación inversamente proporcional, no puede ser 0. Tiene que ser a fuerzas diferente de 0. Se puede acercar a 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.01. Se puede acercar a 0, pero nunca puede ser 0. ¿Correcto? Bien, recuerda esto. En la función de variación inversamente proporcional de la forma y es igual a k entre x, x tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Bueno, y así es como resolvemos este apartado del punto 3. Pasemos a lo siguiente, lo que nos menciona, que leamos esto que aparece al final de la sesión, al final de la secuencia. Dice, leamos y observemos. La gráfica que tenemos en pantalla corresponde a una variación inversa. Sí lo sabemos porque se forma una hipérbola, ¿verdad? Cuando todos los valores involucrados son positivos, es una hipérbola de una sola rama. Pero veamos acá, aquí nos está diciendo cuando todos los valores son positivos. Observa acá en la gráfica valores positivos para y y valores positivos para x. Se obtiene una hipérbola de una sola rama. Pero ¿por qué nos está haciendo esta aclaración cuando los valores son positivos? ¿Qué pasará cuando los valores son negativos? Te mostraré un pequeño ejemplo. Observa, aquí tenemos dos hipérbolas. Una para valores positivos, que es como la que tenemos en pantalla, como la que hemos analizado, perdón. Y esta hipérbola se forma cuando son valores negativos. Esta es una hipérbola de dos ramas, una para valores positivos y una para valores negativos. Esta es una hipérbola de dos ramas, para valores positivos y para valores negativos. Obsérvalas bien. En pantalla nada más tenemos, por ejemplo, acá en esta imagen nada más nos está mostrando una hipérbola para valores positivos. ¿Ve? Que es de una sola rama. Si hubiera de dos ramas para valores negativos, quedaría más o menos por acá estaría esa hipérbola. ¿Sí? Bien. Recuerda, esta es de una sola rama y esta es una hipérbola de dos ramas. Continuamos leyendo. La expresión algebraica que representa una situación de variación inversamente proporcional es k es igual a x por y, donde k representa la constante de proporcionalidad. Recuerda que cuando nosotros multiplicamos x por y en una variación inversamente proporcional, se obtiene la constante de proporcionalidad. Y aquí nos hacen la aclaración que x es diferente de 0. Y también y es igual a k entre x. Recuerda, no se puede realizar una división entre 0. Por eso nos hacen esta aclaración que x sea diferente de 0. Otro dato que podemos obtener. Observa, entre más grande. Perdón, aquí ya creo que ya hasta queremos terminar. Entre más grande es el valor de x, menor es el valor de y. Y entre menor es el valor de x, mayor es el valor de y. Observa estos datos a la hora de interpretar una gráfica de una función inversamente proporcional. Bien, y así es como llegamos al final de esta sesión. Y es así como llegamos al final de este video. No sin antes pedirte que te suscribas,
le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando se cree un nuevo video, pero sobre todo que le des un poderoso like y compartas este video con tus compañeros para que nos ayudes a seguir creando contenido para este canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.